Yo vengo de un hogar de clase media, eh, de unos papás trabajadores. A mi papá le gustaba mucho el fútbol. Creo que en parte por eso termino haciendo el proceso de divisiones menores en América. Hago todo un proceso de deportista desde los 10 años. Hago selecciones Valle, selecciones Colombia menores y así voy llegando al profesionalismo. Eh, en todo ese proceso fui viviendo experiencias de vida, yo diría que muy normales para todos, eh, pero yo las iba superando esas dificultades sin saber cómo, para ser muy honesto. En el principio simplemente reaccionaba de buena forma, pero desde mi conciencia no sabía cómo. Y luego a lo largo de la carrera también me pasaron situaciones así, como perder un partido, una final, una lesión. Yo tengo lesionadas las dos rodillas, me fracturé una mano, de pronto pasar por un momento de mal rendimiento, perder seres queridos, ganar, perder, y todo ese proceso yo gracias a Dios lo iba superando bien, pero no sabía cómo. Luego llega Julieta, que es nuestra segunda hija. Tenemos un hijo, Juan Diego, de 18 años, y llega Julieta y llega con parálisis cerebral y ella sí transforma todo nuestro mundo. Decido tomar la decisión de dejar el fútbol para estar a su cuidado. Y tenemos una lucha incansable por mejorar la salud de Julieta, por ayudarla a salir adelante, por mejorarle su calidad de vida. Aparece un tratamiento y cuando estábamos cerquita de poder hacer el tratamiento, Julieta muere. En ese momento quedamos devastados naturalmente. A nombre propio sentí que había perdido sentido todo, toda la lucha, todo el mismo vivir. Y yo quería encontrar respuestas, pero mis preguntas no eran adecuadas. Entonces en esa búsqueda del por qué, del famoso para qué, del qué voy a hacer con esto que ha llegado a mi vida, empiezo a estudiar, empiezo a prepararme, a capacitarme, a buscar información, y eso me va despertando la conciencia. Y ahí entiendo, entre otras cosas, que la venida de Julieta no podía ser tan en vano, que no podía pasar así simplemente como sus casi 5 años y llegó, sufrió, nos enseñó, la amamos, nos amó y murió y ya se acabó, no. Sino que ahora había un mensaje para transmitir. Y cuando encontré ese propósito y cuando desperté mi conciencia, entendí que ahora tenía una responsabilidad, no solamente con Julieta, sino con la sociedad, de contarle un mensaje, de contarle una historia que sirviera de ejemplo para las personas que nos escuchen. Yo siento, Santi, que uno, cuando habla de perder, pierde muchas cosas en su exterior, pero el aprendizaje y el crecimiento que obtuviste en cada una de esas experiencias siempre va a permanecer. Por ejemplo, en el tema de la carrera, de dejar el fútbol, yo había planificado una carrera en mi inconsciencia y dije, bueno, voy a jugar un defensor central, juega más o menos hasta los 36, 37, 38 años, pero la vida llegó a transformarnos todo y a los 30 años me toca decirle al fútbol, no, ya no vamos más. Decidí dejar la carrera allí para venirme con mi familia acá y habíamos acabado de empezar un proyecto de repostería. Me hice bueno, la verdad, con el apoyo de mi esposa, con todo lo que ella estudió, con sus conocimientos, nos hicimos muy buenos, me hice muy bueno decorando tortas y me di cuenta que podíamos construir un negocio exitoso. Que Julieta nos regaló el tiempo después de que ella se fue, porque mientras ella estuvo era 24/7. O sea, había días, 2, 3, 4 días seguidos que pasábamos casi sin dormir. Y un día que ella no está, nos volteamos a ver todos como, ¿y qué vamos a hacer? Ahorita tenemos tiempo. Con ese regalo del tiempo entendimos nosotros que había una responsabilidad. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta, la vida es muy corta como para no disfrutarla, pero nosotros lo entendimos y lo interiorizamos. Entonces, un momento que Dulce Diseño se convirtió en nuestra salvavidas económico, pero no era lo que mi esposa se soñaba hacer, no era lo que yo me soñaba hacer. Yo un día le dije, ¿estás cansada? Cerralo. Y Alexa me decía, ¿qué? ¿Y cómo lo vamos a cerrar? ¿Y de qué vamos a vivir? Y esto nos da dinero. Y yo le decía, sí, pero no somos felices. La niña ya no está. O sea, nos ha dejado el tiempo. ¿Por qué vamos a hacer algo que no nos hace felices? Cerralo. Alexa estuvo 1 año en ese proceso. Cuando decide cerrarlo, ya Bray estaba, pero empezamos con Bray. Y entonces nos quedamos sin Dulce Diseño y empezamos Bray. Y empezamos a trabajar Bray. Y mientras estuvimos trabajando Bray, aparece Lo que gané cuando perdí. Y aparece el libro de Alexa, Mi pequeño y gran milagro. Y empiezan a contratar a Alexandra también. Y luego Juan Diego también empiezan a llevarlo como orador. Entonces, lo que yo siento es que todo lo que vivimos nos genera una experiencia que si nosotros somos capaces de visualizar esa luz en medio de la oscuridad que vivimos antes, somos capaces de volver a empezar en lo que sea. Si Bray no está mañana, Dios no lo quiera, yo sé que es un negocio que va
tiene un propósito muy lindo y por eso va a perdurar. Pero si no estuviera, yo sé que tengo una experiencia y un camino recorrido y que puedo volver a empezar en otro lado o donde sea, o en otro proyecto, porque aquí también he aprendido mucho. ¿En qué pensaba yo cuando tomé la decisión? En lo difícil que sería la vida para mi esposa, para mi hijo y para Julieta. Por más que yo estuviera en Barranquilla o en cualquier otro equipo, ganando como jugador de fútbol, pero viviendo yo como esposo en la comodidad de un jugador de fútbol y simplemente girando dinero a Cali para que mi esposa viviera y las enfermeras y todo. El último día de Julieta, ese 31 de diciembre, el último baño que ella recibe, se lo di yo. Y fue en diciembre, generalmente estamos en vacaciones, pero pudo ser cualquier otro día. Entonces, es lo que te hablaba ahorita. Yo sabía que yo tenía que estar ahí para ellos. Yo sabía que yo era mucho más útil allí con ellos que ganando dinero. Porque Alexa necesitaba un esposo, porque Juan Diego necesitaba un papá, porque Julieta necesitaba un papá y porque mi hogar necesitaba apoyo. Y no solamente estamos hablando de plata. Aparte, yo joven, yo sé trabajar, mi esposa sabe trabajar, siempre hemos trabajado. Yo sabía que el dinero lo íbamos a conseguir en cualquier lado, que lo podíamos hacer, pero otra familia no sabía si íbamos a ser capaces de hacer. Hoy en día, después de perder un hijo, hubo una frase que a mí me marcó mucho, Santi, es una vez cuando llegamos a Cali, íbamos juntos, mi esposa y yo, a veces con Juan Diego también, llevábamos a Julieta a las terapias. Y estando en una de esas terapias, una de las terapeutas me dice, ¿y usted qué hace acá? Y yo le dije, pues ¿cómo que qué hago acá? Yo soy el papá. Y me dice, no, es que es muy raro. Y yo le digo, ¿qué es raro? Y la señora me dice lo siguiente, el 90% o más del 90% de los hogares con un hijo con parálisis cerebral termina en divorcio. Cuando ella me dice eso, para mí fue como una daga en el pecho. Terminamos la terapia, llegamos a casa y cuando acostamos a Julieta en la noche yo siento a Alexa y le digo, negra, vení. Esta señora me dijo esto. Y si esa señora me está diciendo eso es porque lo que vamos a pasar es algo muy, muy duro. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que estar firmes porque vamos a pasar por una tormenta bien dura, pero tenemos que estar juntos. Yo tomé esa decisión. Entonces para mí el hecho de haber dejado el fútbol fue una decisión correcta. Yo amaba el fútbol, lo amo todavía, pero amaba más a mi familia. Yo creo que me necesitaba más mi familia a mí que el fútbol a mí. El fútbol siguió, ahí está el fútbol, pero no sé si mi familia hubiera podido seguir. El tema del duelo es muy individual, vívalo también, déjelo salir, busque ayuda. Hay gente ahí para usted, hay gente dispuesta a escucharlo. No se encierre en el dolor. Una alegría compartida es doble alegría, una pena compartida es media pena. Entonces, hay gente dispuesta a escucharte. Y agradece por seguir. Hoy en día yo tengo la posibilidad de honrar la vida de mi hija a través de lo que hago, pero solo porque estoy vivo. Si yo me hubiera muerto con ella, allí hasta había llegado la historia. Hoy tengo la posibilidad de decirle a la gente, y vos me decías, ¿podemos hablar de Julieta? Yo le dije, te digo, por supuesto. Hoy cada vez que pienso en Julieta sonrío por lo que me enseñó, porque vivo agradecido con ella, porque esos casi 5 años fueron un entrenamiento para nosotros. Y hoy en día lo único que nosotros queremos hacer es honrar la vida de ella a través de esta historia. Mira, el tema de mi papá, algo que aprendí, que me encantó de lo de mi papá, es que yo disfrutaba mucho el momento presente. No me enfocaba tanto ni en pasado ni en futuro, sino que disfrutaba mucho. Porque cuando a mí me dicen que mi papá murió, el primer recuerdo que yo tengo es la última vez que lo vi. Y la última vez que lo vi fue en enero, el 1 de enero, el 2 de enero, que yo iba a viajar con la Selección Colombia Sub-20 para el Sudamericano. Y esa última vez que lo vi, yo le di un beso y un abrazo a mi papá y le dije que lo amaba mucho. Entonces yo estaba tranquilo. Eso fue lo que a mí más me quedó de la historia de mi papá, que trato de hacer lo mejor posible siempre. Y eso es un mensaje que yo le llevo a la gente. Haga lo mejor que usted es capaz de hacer siempre, porque usted no sabe cuándo va a ser la última vez. Y cuando lo llamen a decirle, mire que pasó esto, usted pueda ir a ese último día y diga, lo hice bien. Llaman y me dicen, flaco, papá murió. Llega mi hermano a hablar con mi abuela y mi hermana. Santi, yo morí por dentro, porque ya mi papá lo amo inmensamente. Mi papá fue un gran papá, muy mal marido, somos 6 hijos, 4 mamás, pero fue un gran papá. Y para mí fue terrible, sobre todo porque yo a él siempre quise retribuirle el esfuerzo que él hizo por ayudarme a jugar fútbol profesional. Llega mucha gente a ese apartamento, a ese pequeño apartamento que teníamos allá en el norte. No sé cuántas personas llegaron, pero así, porque era muy querido mi papá.
Y como a las 2 de la mañana le digo a todo el mundo, bueno, háganme el favor y se me van, muchas gracias por su compañía, que yo mañana tengo que ir a entrenar. Y todo el mundo me volteaba a mirar como, ¿cómo así que entrenar si se le murió el papá? Mi papá murió en Nueva York. Y nadie me dijo nada, pero todo el mundo me miró como pensando eso. Yo me levanté al otro día, me fui para mi entreno, llegué a Cascajal, me fui para el gimnasio, pues empecé a hacer mis pesas. Cuando llega, y yo veía que todo el mundo me miraba, y todo el mundo me miraba, pero nadie me decía nada. El técnico era el Pecoso Castro y el médico era el doctor Cruz. Y desde el departamento médico se veía la zona de fuerza, y yo estaba trabajando a mi fuerza. Y yo veía a Pecoso y a Cruz hablar y me miraban, y me miraban. Yo seguí trabajando. Luego se van los dos a donde yo estaba y Pecoso, discúlpame que hable así, pero Pecoso habla así. Pecoso llega y me dice, huevón, ¿usted qué hace aquí? Y yo le digo, ¿cómo que qué hago aquí, profe? Mi trabajo de fuerza para el partido de mañana. Me dice, ¿y es que usted no sabe que su papá se murió? Yo le dije, sí, claro, profe, yo me enteré anoche. ¿Y qué hace acá? Yo le dije, mi trabajo de fuerza para el partido de mañana. Usted así no puede jugar, me dice Pecoso. Le digo, claro que sí, profe, si usted me autoriza yo voy a jugar. Porque lo que yo hice por mi papá y él hizo por mí, ya lo hicimos. Mi papá se murió en Nueva York y yo ya no puedo hacer nada por él. Ese partido lo jugamos el siguiente día en el Pascual y resulta que hay una barra que se llama Estrella Roja, de doña Estela, que es muy amiga de mi papá, y han sacado una pancarta y unos globos, Santi, yo lloré todo el partido, pero jugué muy bien. En ese momento no entendía cómo yo era capaz de superar esas situaciones, de dónde sacaba la fuerza, en qué me apoyaba para superarlo. De lo de mi abuela, uno está para cumplir sueños, pero a veces cumpliendo los sueños de uno ayuda a gente a cumplir sus sueños. Por ejemplo, aquí en Brave, yo soy muy apasionado con el tema del entrenamiento y me encanta que la gente cumpla sus metas físicas y deportivas, también espirituales y mentales, pero también sé que de esa forma Brave va a cumplir sus metas. Entre más yo me preocupe y me ocupe de las personas se van a ocupar de Brave. Yo no me voy a tener que ocupar de Brave, las mismas personas se van a ocupar de Brave. Entonces de mi abuela aprendí eso. Mi abuela soñaba con verme ser Selección Colombia, también era mi sueño. Y cumpliendo mi sueño, cumplí el sueño de mi abuela. Mi abuela me vio jugar porque yo ese partido con Honduras entré como 3, 4 minutos. Ella me vio con la camiseta de la Selección Colombia, me vio tocar una pelota, Santi, una. Y 2 días después murió. Entonces, después de perder a mi abuela, que fue la mujer que me crió, había perdido a mi papá, resulta que me hago Selección Colombia y me gano un cupo en la Copa América del 2004. Pero no solamente me gano el cupo, termino jugando y soy el mejor defensor central de la Copa América del 2004 en Perú. Había perdido a mi papá, había perdido a mi abuela y yo seguía sacando fuerza y combustible de esas situaciones para ir más adelante. ¿Y qué anécdota recuerdas? ¿Qué historia recuerdas? Santi, a mí mucha gente me escribe a preguntarme si yo le puedo hacer coaching individual o trabajo de crecimiento personal individual. Y yo le respondo que no me siento cómodo, a mí me gusta el trabajo en equipo. A mí lo que más yo rescato del fútbol es el trabajo en equipo, porque el trabajo de equipo te ayuda a crecer como persona, te ayuda a conseguir cosas mucho más grandes que las que puedes conseguir solo. Y algo que a mí me fascina del fútbol, y yo durante las charlas o la conferencia le pregunto a la gente, ¿quién hizo el último penal para que Lionel Messi quede campeón del mundo? El 90% del mundo quería que Messi fuera campeón del mundo, pero Messi no quedó campeón por sus propias piernas, fue por 2 piernas diferentes a las de él, una del Dibu y otra de Montiel, pero aún así Messi fue campeón del mundo. Entonces cuando uno entiende que dentro de una organización o de un equipo todas las tareas son importantes, todas las tareas, todas las labores, y le despierta esa conciencia a la gente, está creando, muchas veces sin saberlo, está ayudando a que Messi levantara ese trofeo, por decirlo de algún modo. Lo que a mí me gustó del fútbol es eso, saber que me puedo potenciar en mis compañeros, pero que también puedo potenciar a mis compañeros. Yo le pregunto a la gente, y te lo pregunto a vos, ¿qué tan buen jugador crees que fui yo? Un buen jugador, la mayoría de la gente dice eso. Clasudo, pero Santi, te aseguro que yo no era tan bueno como eso. Te aseguro que muchas de las veces que la gente dijo que yo jugué muy bien fue porque un arquero me salvó cuando yo fallé en un cierre, exacto, rechacé para el otro lado, mi compañero quebró, alguien me respaldó. O sea, el hecho de trabajar en equipo es lo que a mí más me gustó del fútbol, saber que con tu esfuerzo estás contribuyendo al sueño de todos. Esa parte para mí, yo lo utilizo mucho, lo que es Ubuntu, soy porque somos.
si yo crezco, estoy ayudando a crecer el equipo. Si el equipo crece, yo estoy creciendo. El hecho de que haya esa armonía, esa sincronía, a mí me parece fundamental. Me contactan a través de mis redes sociales, Andrés F. González R2, ahí me contactan en Instagram. Nosotros hoy en día trabajo solamente para empresas. Sí tengo el anhelo de hacer una conferencia abierta al público, que cualquier persona del común pueda asistir. Es uno de mis proyectos para este año, pero hoy en día son las empresas las que me llevan, cuando necesitan motivar a su equipo de trabajo, inspirarlo, desarrollar 3, 4, 5 valores específicos a trabajar en sus equipos, que generalmente son los mismos. Porque los equipos de trabajo, todos en cualquier empresa, no importa de qué estemos hablando, están compuestos por personas, por seres humanos. Y los seres humanos tenemos los mismos líos. Trabajo en equipo, sentido de pertenencia, eliminar excusas, todo muy similar. Pero hay una facilidad con mi conferencia y es que yo tengo la potestad de elegir esos 4 o 5 valores a desarrollar. Y entonces allí lo vamos llevando, conversaba con la persona que me está llevando, me dice, mira, necesito enfocarme en esto, trabajar más en esto, y yo lo voy llevando a través de la misma historia.